estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Y ya estamos con nuestro invitado Marco Martínez, artista digital y productor, con estudios de posgrado en diseño y comunicación multimedia en Tracor, The Arts Institute de Madrid. Su obra explora la interacción entre fenómenos científicos y la poética visual. Ha presentado trabajos en festivales y exposiciones en ciudades como Berlín, Tokio, Aviñón, Buenos Aires y Connecticut. Entre sus proyectos más destacados están las instalaciones Son Pendular, Navas, un accidente geográfico, y Panspermia, que se presentó, que fue finalista en el Minute Map de Tokio el 21. También ha trabajado como productor en Espíritu del Agua y es codirector del primer encuentro de arte lumínico en Chile. La excusa para conversar con Marco es su colaboración con el colectivo Delight Lab en una serie de actividades que están realizando en Matucana 100, en donde luz, sonido y arquitectura se entrelazan para generar experiencias inmersivas en espacios no convencionales. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Muy bienvenido, y te vamos a pedir que te acerques un poquito más porque no te Perfecto. vemos. Mira, te voy a mostrar ahí por qué. Perfecto. Por ahí tú decías. Ahora sí te tenemos más cerca. Perfecto. Para que la gente te pueda ver mejor, ¿viste? Okay. Ahí está, todo bajo control. Ahora, Marco, hablemos del espacio y la luz, ¿no? Yo creo que, como te decía, Delight Lab nos ayudó a pensar en estas posibilidades de hacer intervenciones urbanas, obligarnos a mirar los espacios urbanos de manera novedosa, ¿cierto? Y entender también que había una experiencia que al mismo tiempo es muy efímera, pero que puede ser súper trascendente para los espectadores y espectadoras o para quienes transitan o habitan esos espacios. Y ustedes han estado trabajando de manera consistente en eso. Así que hablemos del arte lumínico. ¿Qué significa para ti y qué es lo que tú sientes que puede potenciar, expresar, invitar a reflexionar a quienes se acercan a él? Bueno, interesante un poco lo que hablábamos anteriormente, que arte lumínico el mundo asocia el tiro a la proyección sobre alguna superficie, claro, o al video mapping y claro, festivales de mapping que hay en todo el mundo, y eso se asocia mucho al arte lumínico. Y hemos hecho algunas instancias o algunos esfuerzos, por decirlo de alguna manera, para poder instalar algo un poco más, si se quiere, más purista del arte lumínico, que tiene que ver con el uso de la luz y el uso de la luz y todos los efectos que están alrededor de este uso, que nosotros creemos como que pudiéramos dominar la luz cuando es un fenómeno que aún no sabemos, no tenemos explicación al respecto. Y de alguna manera trabajamos con fenómenos de la luz. Y en ese contexto, últimamente se hizo este festival que se llama Artloom, el Festival de Arte Lumínico, y en ese festival trabajamos con 8 artistas que trabajaban desde los fenómenos de la luz. Y en ese sentido estuvimos también pensando mucho el borde de lo que entiende la gente de arte lumínico, y tener 8 obras que están ya más separadas de esto, que el video mapping y todo, a excepción del proyecto Fases de Delight Lab, que se presentó en la Iglesia de Veracruz, que estaba más cercano, si se quiere, como a una expresión de concierto o a un arte más digital, junto con la obra de Sergio Moradías, que se presentó en un subterráneo en -6. El resto de las obras son obras que trabajan directamente con los fenómenos de la luz. Y eso no esperábamos, o sea, sabíamos que podíamos entablar una convivencia con la comunidad que le interesara este tipo de experiencia, pero nos llamó la atención lo masivo que fue. Fue un festival gratuito, 4 días, 8 artistas, en 8 venues diferentes, desde el Teatro Municipal a la Galería -6, y nos sorprendió la recepción que tuvo. Honestamente yo no lo esperaba. Yo esperaba, dije, bueno, vale, ojalá que llegue gente, pero no pensé que produciera ese fenómeno. Eso me llamó la atención también, como una seguida de comentarios de mucha gente en relación a encontrarse con algo que es muy antiguo, pero encontrarse en un contexto, en un espacio en la cual ya un estacionamiento a oscuras, que haya una luz y un telón y una pequeña alegoría a la fantasmagoría, ya eso la gente lo agradecía mucho, y eso a mí me llama la atención también, como de alguna manera hay mucho por descubrir y mucho por seguir experimentando. En otras partes está más desarrollado. No es que yo soy súper lejano de toda esta cosa que en Europa pasa y acá no pasa, entonces tenemos que mirar a Europa.
es interesante, y uno ha hecho viajes y a veces uno vuelve y dice, están pasando cosas interesantes en Santiago, en Concepción, en Antofagasta, en Punta Arenas, en Pucón, pasan cosas interesantes con la luz. Y eso a ratos me llena de orgullo de que no es solo que vamos a Buenos Aires, o vamos a Sao Paulo, o vamos a Montreal, o vamos a ver todo afuera. Pasan cosas importantes en Chile y siempre en esta cosa más underground que en algún minuto se va a abrir, como se está abriendo ya. Hace ya un par de años la curva creciente de experiencias de arte lumínico está ya una cosa que se está sentando y cada lenguaje se está empezando también a ganar su terreno, desde el videomapping, desde el arte lumínico. Eso me llama la atención también de que ya hay un cierto lenguaje y hay un cierto campo que se está trabajando. Ahora te escucho y pienso, como tú decías, este es un ejercicio súper antiguo, ¿no? Sí. O sea, como uno puede irse, como las primeras expresiones artísticas que tenemos en las cuevas, ya están trabajando con la luz de una u otra manera, porque hoy día sabemos que no solamente tenía que ver con cuánta luz podía recibir esa pared de esa cueva, sino también con los fenómenos que podía producir el fuego. Y estoy pensando en los antecedentes del cine, que tenía que ver con estas fantasmagorías, por ejemplo, que había una luz desde abajo, ¿no?, que producía un efecto visual muy inquietante, o las proyecciones lumínicas, que fueron los antecedentes del cine también. Y desde ahí en adelante, entonces, el arte nunca se ha podido desligar de la luz, porque básicamente es su material inicial. Pero hay un retorno a eso hoy día que lo cruza con lo digital y que lo cruza con las tecnologías. Cuéntanos respecto a esas posibilidades, ¿no?, de encontrarse con algo que es tan efímero y al mismo tiempo tan sustancial del arte y de lo humano, y por otro lado estarlas cruzando con las posibilidades tecnológicas. Quizás no sea lo más políticamente correcto lo que voy a decir, pero lo de las tecnologías y el acceso a las tecnologías evidentemente hace que la experimentación sea bastante más amplia. La experimentación. Pero sigo pensando un poco en que desde el uso de una vela hasta encender una linterna debajo de una cama en una sábana genera el resto es todo lo que va a acompañar por la generación en términos de uso de tecnología, pero esos principios del uso de la luz, esos principios que son muy simples, muy básicos, muy primer impacto, creo que desde ahí es lo que se aborda todo el resto. Podemos tener una cantidad, yo trabajo con mucho software, podemos usar mucho software para esto y finalmente estamos manipulando un algo para obtener un cierto resultado, un cierto ejercicio, pero luego es en esta cueva, que puede ser un teatro, es en este lugar donde no hay luz, que puede ser un estacionamiento o puede ser la misma noche, en donde esas experiencias empiezan a tener entonces finalmente llegamos siempre como al primer foco, que es el uso de este elemento que emite una luz, que es un proyector, que es un láser, que es un cuarzo, que es esto, que son las experiencias del fenómeno de la luz. Luego que hay en tecnología y hay más software y más computador y más procesador y más rapidez y más todo, me entusiasma. Pero no te voy a decir que es algo como que yo voy a dejar mi vida en ese tema, porque el día de mañana nos quedamos sin eso y hay que volver a encender una velita y hay que volver a jugar con esos elementos. Lo que pasaba en la fantasmagoría, las primeras fantasmagorías, una vela que se acercaba y se alejaba de una pared y se agrandaba o se achicaba en la sombra, y lo que producía en el asombro del espectador. Hoy día puede ser un juego niño. Pero anda en una cueva, hace el ejercicio y vuelve a aparecer en esa primera emoción, vuelve a aparecer porque es muy prístina de alguna manera. ¿Se entiende lo que digo? Sí, absolutamente. Entonces, en ese contexto, obviamente se agradece la cantidad, hoy día el mayor acceso a tecnología, súper bien, y mayor acceso a proyectores de altísima gama, perfecto. Y en lo personal siempre para mí es un siguiente paso. El primer paso es lo otro, es la posibilidad de, más que experimentar la palabra, porque a veces me queda un poco vacía, es la posibilidad de emocionarse con esas primeras experiencias que uno va teniendo. Y luego de esas experiencias y esas emociones que uno personalmente se van asentando, es donde uno dice, qué interesante, a ver, voy a pasar al siguiente nivel.
De ahí un poco versa el tema. Estamos conversando con Marco Martínez, artista y productor, a propósito de parte de lo que va a estar sucediendo durante este mes en Matucana 100. Ya vamos a ir a la colaboración con Delight Lab y particularmente a la obra que van a estar presentando, pero te escuchaba y pensaba también que quizás parte del entusiasmo que produce el arte lumínico hoy día, y tú describías el festival y las distintas cosas que están pasando, es que suele ser una experiencia colectiva. Sí. Entonces, pienso que hoy día nuestro consumo de imágenes puede ser bastante solitaria. Incluso, justo ayer me tocó presentar un libro sobre cine y hablábamos de esta experiencia que es muy de la cueva, ¿no? Del cine, del proyector que salía desde atrás y que uno veía las de luz, ¿cierto? Llegar hasta la pantalla, etcétera, que no tuvimos la posibilidad de todavía ver proyecciones. Bueno, todavía se puede en la Cineteca Nacional, por ejemplo. Pero parte de nuestro consumo tiende a ser solitario, ¿no? A través de las plataformas, de nuestro celular, etcétera, y quizás ¿puede haber algo ahí que tenga que ver con volver a enfrentarse colectivamente a una experiencia que ataca algo muy profundo de lo humano? Yo creo que hay harto de eso. Hay harto de la tribu, de una experiencia tribal, desde el asombro por hacer crecer un asombro, no en una cueva. Me imagino que el asombrarse significaba también tener un espejo frente al resto para entender que me estaba pasando lo mismo o no en relación a eso, y eso también tiene un efecto tribal. Todo esto estoy diciendo desde a título muy personal, por no supuesto. hay mucho estudio ni nada, pero yo entiendo que cuando estamos 4, 5, 8 personas reunidas frente a un fuego y hay un silencio que dura 2 minutos, algo está pasando con eso, más allá de lo calentito del fuego, pero algo pasa que entramos en un cierto trance con el fuego, más allá de lo precioso que es todo el fenómeno de esa fogata, pero algo pasa con eso, algo pasa con esta luz, algo pasa que nos miramos y hay unos silencios, y eso es como veranito de San Juan de silencio, y que quedamos todos, y algo nos sucede. Yo tiendo a pensar que tiene que ver con estos procesos humanos y que tienen una fuente tribal. Sí. Para mí es un poco eso. Sí, me encanta la idea de que a pesar de toda la tecnología y a pesar, ¿cierto?, de que estamos entrenados en esa inmediatez, en esa superficialidad, en la lógica de lo desechable, ¿no? Sí. Estas experiencias de alguna manera nos devuelven al centro. Y bueno, y en este caso, Horizontes en Fuga, que es lo que van a estar presentando el jueves 10 de julio, que es una colaboración entre Marco Martínez, nuestro invitado, y el colectivo Delight Lab, es una, según lo que estoy leyendo, una obra que funciona arte y ciencia, inspirada en la experiencia vivida en el Observatorio ALMA. Entonces, se nos cruza esto que veníamos conversando, además con el mirar hacia el infinito. O el escuchar. Y el escuchar, ok. Cuéntanos respecto a Horizontes en Fuga. Sí, hay quizás un poquito antes, ALMA, un observatorio que escucha el universo. No ve. Son 66 antenas que están ubicadas en el Valle de Chagmantor, que crecen, o sea, que se expanden o se contraen como el ojo humano, literalmente para poder escuchar el universo. Eso es. De eso trata. Entonces, en la conmemoración de los 10 años del Observatorio ALMA, fuimos invitados a hacer una intervención y propusimos la obra Horizonte en Fuga, y hicimos esta proyección sobre una antena de 12 metros de diámetro, una de las 66 antenas que utiliza ALMA, y en un hangar gigante, todo en otra escala, todo en otra escala, de verdad que otra escala. ALMA todavía no bajo del lugar, es como que es otra escala. Y en ese contexto estuvimos cerca de 9 días en ALMA trabajando para esta experiencia, que fue el día de la conmemoración. Y en ese contexto hicimos este concierto, en la cual hicimos un concierto de sonido envolvente, de 12 parlantes alrededor de la gente y 4 subbajos, que permitía que la experiencia tuviera este omniestéreo, esta omnidireccionalidad, digamos. Y ahí hay ciertas características. Este concierto se ejecuta en un instrumento que se llama Euphonic, que lo ejecuta Andrea Gana, otro instrumento que es piano, teclado de Octavio, y yo estoy haciendo todo el arte digital y haciendo algunas percusiones más cercanas a ciertas pinturas con platillos y cosas así en ciertas partes. Entonces, la última vez que la dimos en la inauguración del Festival de FIFA en Montreal. Ahí presentamos Horizonte en Fuga.
Y ahora hacemos acá Matucana 100 el jueves 10 a las 20 horas. Y lo interesante de cada vez que damos Horizonte en Fuga, hay un cierto, un cierto convenio de palabras, un cierto acuerdo con Alma, que cada vez que damos el concierto hacemos una charla de Alma con una, en este caso hay una astrónoma que hace una charla de Alma. Y luego la charla hay un microdocumental de lo que hicimos en este lugar, y luego está el concierto. Entonces también tiene un relato. Un relato, y nos gusta muchísimo que Alma provea de alguna manera de una hora o de 40 minutos de conocimiento para gente que también le interesa conocer desde los logros más significativos en descubrimientos que ha hecho Alma, como el primer agujero negro, qué sé yo, hasta hablar de las instalaciones o qué significa un poco lo que te contaba, estas 66 antenas que son, claro, en un valle que son 16 kilómetros cuadrados de millones de antenas que se contraen y se expanden según la investigación que se esté realizando. Es difícil a veces entenderlo, pero cuando uno más o menos lo comprende, o tiene el ejemplo del iris, uno dice, entonces tenemos esta charla, luego tenemos este microdocumental y luego está el concierto. Entonces es una experiencia bastante completa. Sí. Para quienes lleguen este día jueves 10 de julio y asistir entonces a esta performance de Delight Live junto a Marco Martínez. Para cerrar, Marcos, quería preguntarte respecto a esto mismo. Tú nos hablas del origen de Horizontes en Fuga y de que fue presentada también en Montreal y que ahora se presenta en Matucana 100, y quería preguntarte sobre la adaptación de una obra situada, ¿no? Porque me imagino que en cada caso tienen que pensar en como tiene mucho que ver con la proyección y el espacio físico y cómo se va a escuchar esto en cada lugar. Cuéntanos cómo se están preparando para Matucana 100, que por supuesto es un espacio muy distinto de donde se ha presentado antes. Sí, generalmente estas obras pasan por procesos de adaptación. En el caso del Teatro Viña del Mar, tuvimos que adaptar también la obra, y también mucho depende de los dispositivos donde se proyecta la imagen. A veces va a ser una simulación de un círculo, de una esfera, a veces un 16/9, que es más cine. Esas se van adaptando, y también se va adaptando el espacio al uso de láseres. ¿Y dónde es en Matucana 100? En la sala principal. Ya. En el Teatro Grande, digamos. Y entonces cada lugar también... Entonces es para presenciarlo sentado. Sí, claro. Ya. Sí, y en este caso también tenemos que de alguna manera trabajar en base a los láseres que se utilizan, porque también se utiliza láseres en el concierto. Y de alguna manera el uso de estos artificios lumínicos nos permite poder avanzar en los imaginarios de agujero negro, de disco protoplanetario, de estos fenómenos que abordamos nosotros para desarrollar o el horizonte de acontecimiento, la singularidad, que son 4 o 5 aspectos que nosotros desde la imaginería abordamos para este concierto. Entonces hay dispositivos láser, hay proyección, hay sonidos y hay música, digamos, que son elementos que van conformando una situación que a ratos puede ser abstracta, a ratos es mucho más misteriosa, a ratos es mucho más emotiva. Nos llama la atención el hecho de que no solamente, nos llama la atención a los tres la posibilidad de buscar en esos hechos instancias emotivas. Sí, pues que a uno le pasen cosas, ¿no? Sí, es que si no tiene mucho sentido. Al menos, voy a hablar de mí, al menos para mí no tiene sentido, y prefiero ir a vender legumbres. Sí, bueno, y además en este caso creo que es súper bonito el hecho de que esté antecedido por una charla, que por este microdocumental en donde ustedes muestran, ¿no? Cómo fue el proceso de creación de esta obra para luego tener esta experiencia. 10 de julio, Delight Lab junto a Marcos Martínez presentan Horizontes en Fuga en Matucana 100. Ustedes pueden conseguir sus entradas ahí en Matucana 100, m100.cl, y también más información en sus redes sociales. Hemos estado conversando con el artista Marco Martínez. Gracias por venir. Muchas gracias a ti por la invitación, pues. Nosotros vamos a la música y ya regresamos con más conversaciones en Comunicarte.